Buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy la verdad os traigo un tema muy muy extenso y complejo, un tema muy de actualidad que tiene a todos los jubilados prácticamente en ebullición. El tema de las pensiones, el tema de que mucha gente está viendo peligrar sus pensiones en el futuro por un problema básicamente estructural de nuestra sociedad y un problema ante todo demográfico, y en este vídeo vamos a plantear un poquito el tema, dar también un poquito de tranquilidad a lo que es la sociedad e intentar explicar todo este problema de la forma más didáctica posible, porque en este país tenemos un problema bastante importante y es que la gente no tiene cultura económica y muchas veces cuando le hablas de estas cosas no entienden de lo que estás hablando. Entonces yo voy a intentar hacerlo de la manera más didáctica posible y claramente de la manera más objetiva posible, planteando varias posturas, planteando diferentes matices o perspectivas para que quede más o menos todo planteado desde diferentes formas de ver las cosas. Bueno, señores, no me quiero enrollar más porque soy consciente de que en este vídeo me voy a enrollar mucho porque es un tema muy extenso, señores. A ver, en primer lugar vamos a plantear lo que viene siendo el entorno en el cual nos encontramos. Nos encontramos ante una hucha de las pensiones prácticamente ya vacía, o sea, hablamos de que prácticamente el año pasado se vació prácticamente la hucha de las pensiones, que más o menos tenía unos 8.000 millones de reserva, pero claramente hablamos de un sistema de pensiones que conlleva un gasto anual para el Estado de 140.000 millones de euros. O sea, de por sí estamos hablando de un sistema que viene siendo deficitario desde hace muchos años. O sea, muchas veces se habla de que el PSOE dejó con Zapatero en la hucha de las pensiones unos 65.000 millones de euros de reserva en esa hucha de las pensiones, y que el gobierno del PP lo que ha hecho ha sido malgastar ese dinero de las pensiones, invirtiéndolo en otras cosas para no recordar otras cosas o a saber lo que han hecho con ello. Y muchas veces se critica todo esto, pero hay que mencionar que también desde la época del PSOE hablamos de un sistema de pensiones deficitario. ¿Qué quiere decir que hablemos de un sistema de pensiones deficitario? Hablamos de un sistema de pensiones que ya desde hace bastante tiempo se ha sostenido con deuda. Señores, de por sí, pensar en que un país está sostenido con deuda a día de hoy no es nada negativo. O sea, realmente la gente que estamos metidos en el ámbito económico, hemos estudiado todo esto, sabemos de sobra que la economía de todo el mundo se financia con deuda. O sea, si miramos la deuda pública de España, hablamos prácticamente de un 99%, señores, del PIB, del Producto Interior Bruto. Y bueno, el PIB en rasgos así generales, con una definición un poco de andar por casa para que la entienda todo el mundo, yo creo que es un concepto bastante básico, casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso yo lo explico, es básicamente lo que produce un país durante todo el año, el valor que genera una economía, por así decirlo. El PIB básicamente es con lo que se mide el poder de una economía de un país. ¿Qué ocurre? En el caso de España hablamos de que nuestra deuda pública es el 99% de nuestro PIB. O sea, nosotros, para pagar todo lo que debemos, deberíamos aportar el 99% de nuestro PIB de todo lo que producimos a nivel de valor en un año para pagar la deuda que tenemos. Claramente yo soy consciente de que ahora mismo hay un montón de personas que no entienden de economía, que se están rasgando las vestiduras diciendo, madre de Dios, que debemos el 99% de todo lo que producimos durante todo el año. O sea, es una auténtica barbaridad. Sí, pero realmente es algo bastante generalizado en todos los países desarrollados. A día de hoy, toda la economía, y durante, bueno, digo a día de hoy, durante prácticamente es algo ya que es costumbre, por así decirlo, dentro del sistema capitalista. Lo que es las economías se financian con deuda. O sea, esto es algo que es el ABC dentro de la economía. Todos nuestros países y todas nuestras economías se financian con deuda. En el caso de España, como os digo, un 99% de nuestro PIB, pero tenemos ejemplos como el de Estados Unidos, que es mayor. No recuerdo exactamente la cifra exacta, pero por ejemplo sí que recuerdo el ejemplo más extremo del tema de la deuda pública, que es el de Japón. Siempre es el ejemplo más extremo que se pone, y en el caso de Japón, si no recuerdo mal, creo que deben el 240% de su PIB. Deuda que claramente compran inversores interesados, pueden ser países, pueden ser inversores individuales, pueden ser fondos de inversión, de lo que sea. Esto es algo que puede plantearse de muchas maneras, pero el tema de la deuda debéis plantearos desde un inicio que es algo generalizado a nivel mundial. O sea, en el caso de Portugal y en el caso de Italia es mucha mayor la deuda pública que tienen a nivel económico. Vamos, es acojonante. Pero ojito, señores, que yo os diga que el sistema económico mundial se sostiene con deuda en la mayoría. Esto no quiere decir que haya que ser irresponsable y que se puede gastar todo lo que se quiera y nada, si al fin y al cabo no lo van a prestar. Si es verdad que un país es, por así decirlo, un deudor bastante interesante, porque claramente te da un aval bastante bueno. O sea, soy un país, tengo una población que me va a pagar impuestos, a no ser que
haya una catástrofe totalmente mundial que haga que no me paguen impuestos, que eso es muy improbable que ocurra. Por lo tanto, tenemos un aval bastante fuerte y sabes que te van a pagar. O sea, si tú le prestas dinero al Estado, con bonos del Estado y cosas del estilo, pues claramente sabes que te lo van a devolver, porque hablamos de un deudor, claramente, que es muy fiable. Hablamos de un país. Porque claramente no estamos hablando de un deudor como puede ser, yo que sé, tu vecino el yonki, que como mucho de aval te puede dar su reloj Casio, señores. O sea, hablamos de países que realmente tienen un aval detrás y que transmiten confianza a los inversores y a los que prestan este dinero, claramente. Y bueno, como es lógico, como podéis esperar, los que prestan este dinero claramente tienen un interés económico detrás, de tener un tipo de interés interesante, que se suele valorar con el tema de la prima de riesgo, que por eso os comentaba yo muchas veces con el tema de Cataluña, que la inestabilidad política y este tipo de problemas no nos hace ningún bien a ninguno, porque este tipo de problemas internos lo que hace muchas veces es que la prima de riesgo suba, y si sube la prima de riesgo nos sale más caro endeudarnos. Por lo tanto, si nos endeudamos tenemos un tipo de interés más alto. La prima de riesgo es más o menos en torno a lo que se orienta a nivel mundial el tipo de interés de la deuda de los países respecto al bono alemán. Bueno, ya habiendo quedado todo esto claro, como os he dicho, hablamos de un sistema de pensiones deficitario de por sí, ya no solo por números, sino también por el tema de la demografía. Básicamente, cada vez más tenemos muchos más pensionistas y menos jóvenes. Por lo tanto, estamos ante un sistema totalmente deficitario, que cada vez genera más pensionistas y menos trabajadores. Esto es un problema de raíz que es complejo de solucionar. Se pueden plantear varias posturas para solucionar este tema demográfico, pero es complejo, es complejo. En cierto modo podemos plantear varias posturas frente a todo esto con el tema del problema estructural de la demografía de España. Con el tema de las pensiones, en primer lugar, la solución rápida sería fomentar, por así decirlo, la entrada masiva de inmigrantes, que suelen tener una natalidad más alta que la media española, y por lo tanto hacer que crezca la base de la pirámide con población más joven que va a poder aportar más dinero para pagar esas pensiones de la gente más mayor y por lo tanto establecer un equilibrio. Pero esto claramente nos encontramos en una situación bastante utópica, porque claro, en España tenemos un 16% de paro y dime tú cómo vas a meter a más gente cuando no hay trabajo. O sea, es una situación muy compleja, pero muy compleja, señores. O sea, además hablamos de empleos muy precarios, estamos con unos empleos muy precarios y claro, tenemos una situación muy jodida, claro, ojalá se pudiera solucionar tan fácil, pero esto sería más aplicable cuando algún día de estos, a ver si tenemos suerte en unos cuantos años, nos recuperemos de una vez ya económicamente, baje el paro, volvamos a tiempos de bonanza. Sí que sería más interesante fomentar un poquito más la inmigración para que entre gente más joven, o luego también la postura opuesta podría ser fomentar que la población nacional pues que folle más y que tenga más hijos. ¿Cómo se fomenta todo esto? Claramente con subvenciones a los hijos que se tengan por pareja. Esto también es algo complejo y ojalá se pudiera hacer porque, claro, tenemos un techo de gasto, un techo de déficit en Europa que hace complicado hacer ciertas maniobras en la economía que sería interesante hacer. Tenemos un techo de déficit y claro, Europa no nos deja gastar más de la cuenta. Claro, esto es un problema de la hostia. Que claro, se nos ocurren muchas, pero que muchas políticas para poder solucionar este problema. Pero claro, tenemos ahí la limitación y la cuerda, por así decirlo, que nos limita de Europa. Es por ello que los ingleses llevan tanto tiempo mosca con Europa y al final se han ido de Europa y tenemos a los italianos que en las últimas elecciones ha cogido fuerza la ultraderecha que está en contra de lo que es la Unión Europea y tenemos en Europa un panorama muy jodido para la Unión Europea porque claro, tenemos a muchos países moscas. Como os digo, es un tema complejo porque claro, tenemos ahí el tema del déficit, el tema de que Europa nos presiona a mantener unas cuentas saneadas, de no gastar demasiado, no hacer mucha inversión pública, tener políticas de recortes para mantener unas cuentas saneadas, tener responsabilidad en ese sentido a nivel de números. Y es jodido hacer política cuando tienes esas restricciones. Claro, como os digo, lo óptimo sería poder establecer subvenciones para las parejas que tengan, yo que sé, más de 2 o 3 hijos, e incentivar a que la gente folle, ¿no? Y que sea más fácil tener hijos, porque claro, el problema que nos encontramos a día de hoy es que tener hijos es un lastre económico. Y si además tenemos una situación económica en España tan jodida, pues tener un hijo es un lastre de la hostia, o sea, es que es prácticamente una cruz en vez de una bendición. Claro, ojalá pudiéramos, desde el gobierno, dar subvenciones para que la gente se anime más a tener más hijos y podamos solucionar este tema estructural del problema demográfico que tenemos con el tema de las pensiones. Pero claro, si tenemos a más población envejecida y a menos población joven,
¿quién va a sostener todas estas pensiones? Este sistema de por sí deficitario. Otra solución que podríamos plantear, que yo creo que nadie queremos esta solución, absolutamente nadie, sería subir algún tipo de impuesto que claramente genere más ingresos para lo que viene siendo el Estado y claramente podamos solventar el tema de las pensiones. Pero creo que nadie queremos todo esto porque de por sí tenemos unos impuestos bastante altos para que encima nos suban el IVA, nos suban el impuesto a sucesiones, que nos suban aquí el impuesto a donaciones, el IRPF. Claro, nadie quiere todo esto porque de por sí, si tenemos una situación en España jodida, la gente está jodida, tenemos un paro de la hostia ya para que nos suban los impuestos todavía más y perdamos poder adquisitivo, frenamos aquí la economía todavía más. Es que es algo tan complejo, chicos, o sea, hay tantos factores en todo esto y hacer política es tan complicado, o sea, es tan complicado. A ver, otra solución que se ha planteado con el tema de las pensiones sería retrasar la edad de la jubilación. Esto ya se ha planteado durante muchos años, es más, ya se han hecho medidas al respecto, pero pienso que es pan para hoy, hambre para mañana y que no soluciona el problema que es estructural, básicamente. O sea, realmente, como os digo, es pan para hoy, hambre para mañana. Es solucionar el problema poniendo un parche cuando realmente se está hundiendo el barco. Como os digo, a corto plazo, pues bueno, todavía. Sí es verdad que tiene su lógica porque la población cada vez más tiene más esperanza de vida y por lo tanto puede trabajar más años. Y al trabajar más años, cotiza más y se pueden ganar más impuestos a costa de los trabajadores. Y por lo tanto se pueden obtener más ingresos públicos por los cuales solventar estas pensiones. Pero como os digo, no es un problema que se puede solucionar simplemente con esto. O sea, así no se soluciona el problema, porque como os digo, hablamos de un problema estructural, de una población envejecida y que falta gente joven que sostenga este sistema de pensiones. Falta gente joven. Y es verdad que es una pena lo que está ocurriendo con los jubilados, porque claramente vemos que ha subido el IPC. El IPC es el índice de precios al consumo, lo que viene siendo, pues, como solemos llamar la gente que estamos un poquito en el ámbito de la inflación. Y vemos que han subido los precios y las pensiones prácticamente no han subido nada. O sea, porque realmente la subida que se ha hecho es bastante lamentable. O sea, lamentable, es prácticamente una broma lo que se ha subido las pensiones. Pero claro, es que, como os digo, es tan complejo, porque claro, tú te puedes plantear subir las pensiones, venga, vamos a subir las pensiones, yo qué sé, 100 euros a todos los jubilados. Claro, sobre el papel suena muy bonito, 100 euros a todos los jubilados, pero hablamos de 8 millones de jubilados. 8 millones por 100, hablamos de 800 millones de gasto público extra, que bueno, dentro de un marco macroeconómico de lo que es un país no parece tanto, pero es que es un gasto más con un techo de déficit que tenemos en Europa, y esto implicaría una de dos: o recortamos de otro lado, que claramente muchas veces los gobiernos por intereses y por votos no quieren recortar en otras cosas, porque claro, si recorto en estas cosas voy a perder votos, si recorto en otras voy a perder votos, por lo tanto me quedo como estoy. ¿Qué ocurre, señores? Si sube el IPC y de por sí los jubilados no tienen una subida equiparable en su pensión al IPC, ¿qué ocurre? Que los jubilados pierden poder adquisitivo. Por lo tanto, van a consumir menos. Por lo tanto, jodemos la economía. Y claro, si hablamos de que muchos jubilados con sus pensiones sostienen prácticamente a la familia, porque ocurre en muchos casos, y si estas familias pierden poder adquisitivo, pues se reduce el consumo, y esto para la economía es horrible. Es horrible porque claramente menos ingresos públicos. Porque, señores, esto al fin y al cabo es un ciclo, y si en el ciclo algo empieza a fallar, todo lo que viene siendo la rueda deja de girar, y si la rueda deja de girar tenemos un problema. La rueda tiene que girar al completo porque si no estamos muy jodidos. ¿Qué ocurre? Si un eslabón de la rueda empieza a tener problemas, repercute en el resto de eslabones. En primer lugar tenemos el caso de los jubilados, sube el IPC, pierden poder adquisitivo, por lo tanto ingresan menos, suben los precios, pueden consumir menos. Su capacidad de consumo se ve mermada. ¿Qué ocurre? Claro, si la capacidad de consumo de muchos jubilados que incluso ayudan a la familia con sus pensiones se ve mermada, tenemos a las familias que pueden consumir menos. Esto repercute directamente en las pequeñas, medianas y grandes empresas y claramente ven reducido el consumo de las familias y por lo tanto obtienen menos ingresos. Si las empresas obtienen menos ingresos, claramente van a pagar menos impuestos. Y claro, esto puede incluso repercutir directamente, es que repercute directamente también en el trabajador. Si se produce una bajada drástica en el consumo, la empresa obtiene menos beneficios, por lo tanto, no puede permitirse pagar tantos sueldos o sueldos tan altos de sus trabajadores. ¿Esto qué implica? Despidos, bajadas de sueldos, y esto es un ciclo del desastre. Porque si echas a esta persona a la calle, esta persona va al paro. ¿El paro qué hace? Generar más gasto público porque tienes que pagar una prestación de desempleo a esta persona. Claramente todo lo contrario a lo que queremos. Generamos más gasto público y claramente un sistema todavía más deficitario a nivel económico. Y en segundo lugar, lo que ocurre es que este trabajador, claramente al recibir un salario menor, puede consumir menos y repercute en el resto de empresas y en el resto de trabajadores y en absolutamente todo porque, claro, menos impuestos, menos consumo, salarios más bajos, más precariedad. Esto es una rueda del desastre. Pero claro, ahora coja usted y solucione este problema que tenemos.
Cuando, como os he dicho, tenemos un techo de déficit en Europa que de por sí nos cuesta cumplir y que hemos recibido ya, entre comillas, avisos y amagos de sanciones por no cumplirlo. Imaginaos, si ya de por sí nos cuesta cumplirlo, imaginaos si además empezamos a aumentar el gasto público con algunas medidas que puedan favorecer todas estas cosas, pues es utópico, no se puede hacer. Muchas de estas medidas se podrían hacer claramente retocando muchas cosas a nivel económico que se pueden retocar. Pero claro, ¿qué ocurre, señores? Como os he dicho, dentro de los partidos políticos muchas veces hay intereses, hay contactos, hay favores que hacer y por eso no se tocan muchas cosas que se podrían retocar y que sería mucho más positivo tocarlas y no retocar de otras cosas, pero no se hace porque hay votos de por medio, muchas cosas. Yo, como os digo, yo podría plantear muchas propuestas de recortar en ciertas cosas, pero claro, yo no soy el presidente del gobierno y el presidente del gobierno está ahí y seguramente tenga a sus socios con intereses en el partido, tenga a sus contactos, sus amiguetes con también intereses de dónde no se debe recortar, de dónde sí. Entonces tenemos un problema muy jodido. Yo, por ejemplo, muchas veces he planteado el tema de que la Iglesia debería pagar en absolutamente todos los casos el IBI. Yo sé que en algunos casos sí que lo paga, pero en absolutamente todos los casos lo debería pagar porque ayudaría mucho al país y creo que desde la Santa Sede sería un acto de mucha responsabilidad aceptar esto. Porque claramente el concordato se nos queda en algo bastante medieval. Creo que sería un gesto muy noble por parte del Vaticano romper este concordato y decir quiero pagar el IBI de todo lo que es el patrimonio que tengo en España, porque pienso que podría ayudar a que el país fuera mejor, a poder dejar de recortar en ciertas cosas más esenciales y poder aportar prácticamente. Es que es una labor que la Iglesia debería plantearse. Decir, venga, voy a pagar el IBI totalmente generalizado de todas mis propiedades. Yo también plantearía retirar subvenciones a muchos sectores que por mucho que promuevan la cultura, y sabéis de sobra de qué sectores hablo, y no hablo de uno, de dos, hablo de varios, son sectores deficitarios y que no nos generan ingresos, solo nos generan pérdidas. Pero claro, aquí está el gran problema. A mí esa medida me parece muy bien, pero soy consciente de que trae también problemas, porque claro, tú, si retiras subvenciones de ciertas industrias, dejas a mucha gente en el paro. Esta gente pierde capacidad de consumo, una industria que se va a la mierda, y claro, tenemos más problemas. Más problemas porque, claro, hemos retirado estas subvenciones de estas industrias que se sostienen con subvenciones, que no son rentables, pero claro, es que dejas a mucha gente en la calle. Dejas a mucha gente en la calle, sin capacidad de consumo, al paro, a cobrar prestaciones públicas, más gasto público. ¿Veis? ¿Veis lo complejo que es todo? Porque claro, se pueden plantear muchas cosas, pero es que muchas veces tus acciones repercuten en el perjuicio de otra cosa. Otro gasto que yo quitaría de encima, aunque realmente no es un gasto muy representativo dentro de lo que son las cifras macroeconómicas dentro de un país, porque con perspectiva no hablamos de mucho dinero. Claramente si hablamos desde la perspectiva individual es mucho dinero, pero a nivel macroeconómico no es un dinero muy importante, pero es un gasto más, es el tema de la monarquía. Yo muchas veces se me tienen muchos prejuicios de tú eres un facha por tener un canal de tinte capitalista, por así decirlo, pero no, yo soy de esas personas que soy republicano, o sea, yo no. El tema de la monarquía pienso que es una institución muy obsoleta y que aporta muy poquito, muy poquito. Es tener un florero del rey, no hay más. Espero que por decir esto no me metan en la cárcel y tal, pero bueno, yo soy una de esas personas que el tema de la monarquía plantearía un referéndum a nivel nacional. Yo pienso que esto también, en el caso del rey, sería un acto bastante noble, en el sentido de dar un mensaje bastante positivo a la población, de decir, quiero que votéis si queréis que yo esté aquí o no queréis que esté. Y ya tener el respaldo de decir, a mí me han votado, estoy aquí porque la gente lo quiere. Pero claro, esto no va a ocurrir, claramente. yo sé de sobra que lo que es la monarquía nunca va a plantear semejante referéndum, porque claro, es poner en riesgo el vivir de ser el rey, de tener esos privilegios, por así decirlo, y de tener un sueldo, pues simplemente por ser el rey y el temas diplomáticos y tal. Y no va a ocurrir, pero yo creo que sería un acto muy noble por parte de la monarquía plantear un referéndum a la población en general. ¿Quieres una monarquía o quieres una república? Plantearlo, simplemente plantearlo. Yo no hablo tenemos que aquí que guillotinar al rey, ¿no? Yo no soy ese tipo de personas que en cierto modo odia al rey, ¿no? Simplemente pienso que la monarquía es algo bastante obsoleto y creo que debería plantearse una cuestión estatal de plantear una votación sobre este tema. Y como os digo, la tendencia general que nos plantea Europa, y por ello tenemos un techo de déficit, es a tener responsabilidad con los números, no malgastar dinero, tener medidas de austeridad, y como os digo, muchas veces estas medidas de austeridad frenan nuestro crecimiento económico, nos limitan a la hora de solucionar muchos problemas, porque claro, te planteas muchas políticas expansionistas de la economía y no puedes hacerlas por los números que tienes en el país y por el techo de gasto que tienes. Claro, ¿qué ocurre? Esto ahoga a la población. Claramente, al fin y al cabo, hace que la economía tire para adelante, pero a costa de una clase media puteada
y lo que es la gran mayoría puteada con todo esto, y no se pueden plantear muchas políticas expansionistas, como os digo, porque no se puede, es que no se puede, porque tenemos un techo de gasto que de por sí nos cuesta cumplir, y tenemos a políticos que no quieren recortar de ciertas cosas que podrían recortar, o plantear medidas de subir ciertos impuestos que podría ser interesante a lo mejor subir, es que es muy complejo, chicos. O sea, esto es política económica pura y dura. Claramente tú, para generar un superávit dentro de un país, tienes que ingresar más de lo que gastas. Pero claro, generar un superávit dentro de nuestro país es algo jodido, muy jodido. Ojalá fuera tan sencillo. Tenemos un 16% de paro. Esto nos genera un gasto público de la hostia, porque claro, hay que pagar las prestaciones por desempleo. Tenemos, como os digo, el tema de los pensionistas, que ya es un sistema de por sí deficitario. Tenemos un montón de problemas que, claro, ojalá se pudieran solucionar de una forma tan sencilla. Claro, todo esto es política económica. Respecto a todo esto puedes tener ideas más de política económica de izquierdas o política económica más de derechas. Claramente hablo dentro de un marco de lo que es el capitalismo actual, un capitalismo keynesiano. Claramente no hablamos de un capitalismo de 100% una economía liberal, sino más bien una economía keynesiana, como hemos visto durante los últimos años, con mucha intervención del Banco Central Europeo en las economías, y claramente no hablamos de una liberalización totalmente generalizada, que esto claramente en un sistema totalmente liberal no ocurriría, o sea, se dejaría a la economía en su libre albedrío. Yo personalmente pienso que no es cuestión de establecer políticas económicas de izquierdas o de derechas, sino una combinación un poco de ambas, que es lo más óptimo. Una política económica de izquierda sería aumentar el gasto público, claramente de manera responsable, no como se hizo en el gobierno de Zapatero, desperdiciando un montón de dinero con el Plan E y haciendo aeropuertos a los cuales no iban aviones y cosas totalmente absurdas. Una inversión pública inteligente que pueda mover la economía, generar empleo, claramente, como os digo, mover la economía, así a grandes rasgos. Pero claro, como os digo, tenemos el problema de que tenemos un límite de gasto público y esto nos limita porque claro, tenemos aquí unas políticas expansionistas que no podemos hacer porque tenemos un techo de déficit con Europa, y por ello muchos países europeos están cabreados con Europa, porque claro, se nos plantean medidas muy austeras basadas en el recorte puro y duro, o sea, totalmente en el recorte puro y duro, y no en tanto políticas más expansionistas, que es lo que se debería hacer en cierto modo. Yo no pienso que se deban hacer 100% políticas de izquierdas a nivel económico a día de hoy, porque tampoco sería inteligente, pero una combinación de ambas sí que sería inteligente. Claramente también sería interesante aumentar ciertos impuestos. Yo en ningún momento le aumentaría los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, porque claramente es lo que tira de la economía española, es que es lo que tira, es la gran mayoría. Pero claro, es que no es tan fácil, señores. Si no le sube los impuestos, a lo mejor a las pequeñas y medianas empresas, te toca subírselo a las grandes empresas. ¿Qué ocurre con las grandes empresas? Que tú súbele los impuestos a las grandes empresas y las grandes empresas dicen: adiós, me voy a otro país, como puede ser Irlanda, que me da unas condiciones fiscales muy buenas, y me voy allí a poner mis oficinas, a trabajar allí, a hacer absolutamente todo y a pagar impuestos allí. Y nos quedamos sin grandes empresas, porque esto es lo que ocurre. Muchas veces se plantean desde la izquierda muchas posturas en el sentido de: es que los ricos tienen que pagar más. Vale, sí, suena muy bonito, pero claro, siendo realista y con los pies en el suelo y sabiendo cómo funcionan las cosas, si tú le subes los impuestos a las grandes fortunas, ocurre una fuga de capitales, se van del país. Y con esta fuga de capitales incrementamos el problema que tenemos. Y con las grandes empresas ocurre absolutamente lo mismo. Súbele los impuestos y se irán a otro país. Y además cabe destacar que las grandes empresas tienen mucho poder y mucha influencia en los gobiernos y pueden ejercer mucha presión. Esto es un problema muy grande. ¿Qué ocurre? Si tú le subes los impuestos a las grandes empresas y las grandes empresas deciden irse de tu país, mucha gente se queda en el paro. E incrementamos el problema que tenemos. ¿Qué nos queda? O le sube los impuestos a la clase media, que es un error garrafal. Yo estoy de acuerdo totalmente que es un error garrafal, porque al fin y al cabo son los que tiran de la economía, son los que consumen, son los que al fin y al cabo mueven la economía. O te quedan pocas opciones a nivel de tocar el IRPF o algún impuesto en ese sentido, o el IVA. Es que muy jodido, porque siempre acaban perjudicados los mismos, la clase media. ¿Qué nos queda? Subimos el IVA, crea más problemas, claramente. Pierde poder adquisitivo la gente no puede consumir, las empresas menos beneficios. Es que, ¿qué nos queda? Subimos el IBI, claramente, todos los que tengan propiedades, o tengan locales, o tengan infraestructuras, se van a ver perjudicados, porque claro, pierden poder adquisitivo porque le ha subido el IBI. Y de nuevo, perjudicamos a la economía. Es que es tan complejo, siempre, con todos estos temas, siempre acabas perjudicando a alguien. Siempre, siempre. Es imposible agradar a todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que las medidas expansionistas de la economía las tenemos limitadas por el techo déficit, como os he dicho. Ojalá se pudieran hacer, pero es complicado. En el caso de Estados Unidos, tenemos a Trump, que ha hecho una rebaja fiscal muy importante y que al fin y al cabo son medidas expansionistas, señores. O sea,
En ese sentido, Trump se la ha jugado. Pero claro, en el caso de Estados Unidos no tienen a nadie que les limite en ese sentido. Nosotros en España tenemos a la Unión Europea que no nos deja hacer ciertas cosas. Medidas expansionistas de la economía a nivel de bajarle los impuestos a la clase media, también a las grandes empresas, como ha ocurrido en el caso de Estados Unidos, como os digo. Y esto al fin y al cabo atrae inversión extranjera, genera empleo. Es que es tan complejo, chicos. Muchas veces se habla, desde la izquierda sobre todo, que no, a las grandes empresas hay que cobrarles más. Esto es un error claramente. Si tú les pones impuestos muy grandes a las grandes empresas no van a venir a tu país a invertir. Tenemos el caso de Irlanda. ¿Por qué en Irlanda están todas las grandes empresas? Prácticamente tenemos a Google, tenemos un montón de empresas en Irlanda. ¿Por qué? Porque tiene un sistema fiscal muy favorable en este sentido. ¿Qué ocurre? Que todas las multinacionales están locas por irse a Irlanda. ¿Por qué? Porque tiene un sistema fiscal muy atractivo y por lo tanto generan empleo en esos países porque invierten en esos países. ¿Qué pasa? Si tú en tu país pones unas medidas bastante jodidas para las grandes empresas, no vienen a tu país, no generan empleo, incluso se van y destruyen empleo. Entonces es muy complejo, no es cuestión de generar un enemigo, de es que los malos son las grandes empresas, ¿no? Es que muchas veces no hay ni malos ni buenos, muchas veces el tema de la política económica es muy complejo, y más cuando tienes limitaciones en cuanto al gasto, y cuando, en cierto modo, siempre estás perjudicando a alguien con tus decisiones. Porque claramente, si se bajan los impuestos a la clase media tiene más poder adquisitivo y, por lo tanto, puede comprar más, puede consumir más y esto mueve la economía. Es que esto es un ciclo. Si empieza a funcionar el ciclo, todo va bien. Pero claro, muchas veces no te puedes permitir bajar estos impuestos a la clase media porque lo que ocurre es que aumenta tu déficit y por lo tanto tenemos ahí el problema. También os digo que las medidas expansionistas de la economía se plantean ante todo porque luego al fin y al cabo acaban retroalimentando toda esta inversión pública. ¿Qué ocurre? Cuando tú, en cierto modo, le bajas los impuestos a la clase media, a las grandes empresas, o liberalizas mucho, en cierto sentido, estos impuestos, facilitas las cosas a la población, esto mueve la economía, genera más consumo, por lo tanto empieza a rodar la rueda y todo empieza a funcionar. ¿Qué ocurre con todo esto? Se genera más empleo, los sueldos pueden subir y es una rueda muy positiva que por lo tanto acaba retroalimentando este gasto público que tenemos y nos puede traer muchos beneficios. Porque claro, si la gente puede comprar más, las empresas obtienen más beneficio, por lo tanto pagan más impuestos, pueden pagar mejores salarios, la gente va a consumir todavía más y por lo tanto esto es una rueda que alimenta la economía. Pero claro, como os digo, tenemos ahí la limitación de Europa y la limitación de que el gobierno muchas veces no quiere recortar en ciertas cosas que debería recortar, por intereses, por contactos, por problemas que tenemos, por ahí. Pero claro, es que yo no soy el presidente, ojalá lo fuera y pudiera hacer ciertos recortes en ciertas cosas, pero es que no se puede, tío, no se puede. También os digo una cosa, con el tema de las pensiones yo no estaría preocupado porque, siendo realista, ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno va a tener el valor de eliminar las pensiones públicas. Absolutamente nadie, o sea, sería un suicidio político hacer eso, o sea, realmente la gente se te tiraría al cuello, perderías votos a mansalva y claramente los partidos políticos se mueven por los votos, eso lo sabemos todos. Si tú eres el partido que eliminó las pensiones, hablando además de una población envejecida, vas a perder una cantidad de votos, 8 millones de votos prácticamente, señores. O sea, ningún partido va a hacer esto. Claramente lo que va a ocurrir con las pensiones es que se sostendrán con deuda. Con deuda, que es lo que toca. Como os digo, el sistema económico mundial se sostiene con deuda, no se extrañe nada. Claramente lo que debemos intentar es minorar todo esto a nivel demográfico, como lo que os he planteado, una de dos, o permitimos más inmigración, que a día de hoy no iba a ser positivo, porque como con el paro que tenemos, meter a más gente, además muchas veces gente, como nos viene con la inmigración ilegal, que no tiene preparación ni cualificación para muchas cosas y con lo que escasea el empleo y con la precariedad que tenemos de empleo a día de hoy no es algo positivo, pero en una época de bonanza, como ocurrió en 2004, 2005, con el boom de la construcción, sí que era positivo fomentar la inmigración porque al fin y al cabo había demanda de trabajo. Y claramente esto traía población joven, que esto retroalimentaba la economía y al fin y al cabo nos permitía sostener estas pensiones. Pero a día de hoy, fomentar la inmigración y más muchas veces, como nos ocurre casi siempre, en la gran mayoría ilegal, no es nada positivo, para nada positivo. Y es que hablamos de unas cuestiones muy complejas, chicos, o sea. Y luego la otra cuestión que os he planteado sería, pues como os he dicho, el tema de las subvenciones por hijos, que a ver, se tiene a día de hoy, pero unas subvenciones más atractivas para la gente, y hiciera a prácticamente todo el mundo replantearse, decir, venga, voy a tener hijos porque me sale rentable tener hijos, o sea, es un beneficio que me dan a nivel económico bastante grande. Pero claro, es lo que os digo, tenemos un techo de gasto implantado por Europa, habrá que esperar
a que pasen los años, mejoremos nuestras cuentas, tengamos unos números mejores y desde Europa se nos permita gastar más dinero, poder invertir más dinero en políticas expansionistas, de poder liberalizar más los impuestos, claramente tener más inversión pública en ciertos sectores, tener mejores subvenciones en ciertos aspectos. Pero claro, es que a día de hoy eso es utópico. Ojalá se pudiera hacer, pero tenemos muchas limitaciones. ¿Y qué está ocurriendo últimamente? Que los pensionistas, con razón, se quejan de la subida lamentable que han tenido las pensiones, pero tenemos en el gobierno a gente que dice es que no me puedo permitir una subida representativa de las pensiones porque ando jodido a nivel de números, no quiero tocar de aquí porque tengo intereses aquí, no quiero tocar de aquí porque pierdo votos si toco de aquí, no puedo tocar de aquí porque desde Europa a lo mejor o desde donde sea no me dejan tocar. ¿Y qué ocurre? Pues que un inmovilismo de la hostia, esto es muy malo para la economía, como os he demostrado anteriormente, y una situación muy compleja porque ojalá si subieran las pensiones pudiéramos fomentar que estos pensionistas pudieran consumir más, pero claro, yo me pongo en la situación del gobierno, soy empático y seguramente tengan ese problema de que no puedan plantearse esa subida de las pensiones porque claramente yo creo que si lo pudieran hacer, de verdad, si lo pudieran hacer lo harían porque es al fin y al cabo ganar votos, hemos subido las pensiones, pero yo creo que no lo pueden hacer porque tienen los números jodidísimos, o sea, y como os digo, tienen intereses por ahí que no pueden retocar. Y lo que pasa, señores, y tenemos aquí a los pensionistas un poco jodidos, pero bueno. Problemas muy complejos, señores, la vida, esto es la vida, con muchas veces desde la barra del bar se plantean muchos problemas que luego son muy complejos de solucionar, como os he planteado yo, en grandes rasgos, porque yo tampoco he entrado mucho en detalle, o sea, si nos poníamos aquí en detalle, nos sale un vídeo de 5 horas aquí planteando las cosas en detalle. Porque al fin y al cabo la política económica es algo muy complejo. Y que al fin y al cabo luego también es todo muy impredecible. Porque claro, sobre el papel dices, yo quiero hacer esto, planteo estas medidas y quiero que ocurra esto. Pero luego, en la realidad, en la práctica no tiene por qué ocurrir. La economía es impredecible, las decisiones de las personas también lo son. No se pueden medir a nivel matemático. Los sistemas y los modelos económicos también, pues, muchas veces sí, sobre el papel funcionan, pero luego en la realidad no funcionan. Hay problemas, hay inconvenientes. La vida es difícil, señores, y los problemas no se solucionan de forma tan fácil. Pero bueno, señores, yo ante todo esto quiero transmitir tranquilidad porque no creo que haya ningún gobierno con los cojones de eliminar las pensiones públicas. No, es que no lo va a haber porque perderían un montón de votos. Claramente no lo van a hacer, como os digo, no van a tener el valor de hacerlo. Y la tendencia que va a haber con todo esto es financiar las pensiones con deuda pública. Claramente esto va a aumentar cada vez más nuestra deuda y lo único que podemos hacer es tener una tendencia en el país a nivel de cuentas de tener superávit para intentar subsanar todo este gasto público que tenemos y toda esta deuda pública que se nos genera con el tema de las pensiones. Y claramente poquito a poco intentar solucionar este problema que tenemos estructural, poquito a poco, conlleva tiempo, lo sé, pero intentar subsanarlo poquito a poco porque al fin y al cabo plantear medidas como las que planteamos sí es tapar agujeros en el barco, pero no solucionas el problema de que el barco se está hundiendo. Bueno, también podemos plantear lo que plantean muchos de fomentar los fondos de pensiones privados. Yo no estoy a favor de todo esto, además que es que luego encima los gobiernos también sacan impuestos de estos fondos de pensiones privados. Más, yo creo que la gran mayoría no estamos a favor en todo esto. Yo de la única manera que estaría a favor de los fondos de pensiones privados claramente sería con una rebaja de los impuestos a nivel generalizada bastante importante, porque claramente si vamos a quitar las pensiones públicas, dadnos a cambio una rebaja de impuestos maravillosa y sería justo, sería comprensible, porque al fin y al cabo si le quitamos un gasto al Estado, lo lógico es que también se nos quite a nosotros, porque nosotros estamos pagando más impuestos para que en el futuro se nos garantice unas pensiones. Ya lo que faltaba que encima, no me jodas, encima que no nos bajen los impuestos. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. He querido plantear todo este tema un poco de forma amplia, porque es un tema muy complejo, se me ha hecho el vídeo largo aún así. Pero bueno, espero que os haya ayudado, que os haya dado una visión general sobre el problema, las soluciones que se puede tener, así un poco muy generalizado, no puedo entrar mucho en detalle porque es como os digo, es un tema tan amplio y tan complejo. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Dejadme en los comentarios más medidas que podéis plantear vosotros, los que entendáis del tema y tal, si me he dejado alguna, que me las habré dejado, porque esto, como os digo, yo he dado política económica y hablamos de una asignatura de 4 meses, o sea, resumir 4 meses en un vídeo de yo que sé, no sé cuánto será, de 20-30 minutos es imposible. Además es una asignatura muy pero que muy interesante. Yo la verdad saqué muy buena nota en ella, es de las mejores notas que he tenido en la universidad, creo que saqué un 8,4 y como os digo, una asignatura muy interesante, pero a la vez muy compleja, y es que como os digo, los problemas de un país a nivel económico siempre conllevan decisiones que siempre perjudican a alguien, y es lo que
nos trae muchas veces problemas, siempre acabamos perjudicando a alguien, siempre le molesta a alguien. Y es muy difícil todo. Así que nada, chicos, espero que lo apreciéis. He acabado bastante reventado de hacer este vídeo. Estoy muy saturado. Y nada, un abrazo enorme, como os digo, chicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.